Bien, vamos a analizar a fondo este tema hoy. Nos adentramos en una cuestión que, bueno, es apasionante, la conexión entre la razón y la fe. Más concretamente, cómo la razón misma, o sea, según algunas perspectivas que hemos estado mirando, podría orientarnos hacia la idea de Dios. No como si fueran opuestas, ¿sabes? Sino como caminos que quizá pues convergen en algún punto. Nuestras reflexiones, a ver, se basan en análisis que contrastan ciertas corrientes filosóficas. Pienso, por ejemplo, en la filosofía del lenguaje, con ecos de Wittgenstein, quizá. Ujú. Con la observación más directa del orden en la naturaleza, algo que podríamos asociar a gente como Leonardo da Vinci, por ejemplo. La idea es desentrañar esos argumentos que ven la razón no como un muro, sino como una herramienta, una que puede abordar las grandes preguntas, las metafísicas. Exacto. Y aquí lo interesante yo creo es cómo se desafía esa idea que ha sido muy influyente, ¿no? En filosofía, de que solo podemos hablar con sentido de aquello que podemos verificar empíricamente, de los hechos concretos, vamos. Se señala una especie de paradoja, ¿verdad? Si tú afirmas que de la metafísica, y ahí entra la cuestión de Dios, claro, no se puede hablar porque no es un hecho observable, no estás ya de alguna forma pensando y delimitando esa misma metafísica. Para poder negarla, digo, es un poco curioso, ¿no? De hecho, algunos de estos análisis advierten de un riesgo. Si reducimos toda verdad al lenguaje humano, pues el lenguaje cambia. Está condicionado por la historia, por la cultura. Si la verdad depende enteramente de eso, ¿no corremos el peligro de que la idea misma de una verdad estable, quizá trascendente, se diluya? Se teme que la verdad acabe siendo, pues, simplemente lo que acordamos decir en cada momento, que pierda solidez. Entiendo. Entonces, si el lenguaje, digamos, abstracto, tiene sus límites para estas cuestiones últimas, ¿hacia dónde puede mirar la razón? Y aquí es donde la perspectiva de alguien como Leonardo da Vinci, pues entra con fuerza, me parece. Su famosa frase, en la naturaleza ningún efecto carece de razón. Esto apunta directamente a la idea de causalidad, claro, pero también a un orden profundo, constante, en el universo. Cada cosa que pasa tiene un porqué, una causa, eso dice él. Y si conectamos eso con el debate más amplio, esa afirmación de Da Vinci que nace de mirar el mundo, de observar con atención de una forma casi científica, pues sugiere que el orden natural no es una ilusión nuestra, es algo real, observable. Los análisis que manejamos argumentan que un orden tan complejo, tan constante, implica una inteligencia que lo establece. Es que la naturaleza por sí misma no parece tener la conciencia necesaria para autoorganizarse de forma tan afinada, ¿no? Ordenar algo implica prever un fin, establecer un patrón, y eso, pues, parece requerir inteligencia. Ya, entiendo. La idea es que observar el cómo funciona el universo podría llevarnos a preguntar por el quién o el qué. Bueno, el qué lo hace funcionar así. Algo así. Precisamente. Desde esa línea argumental se defiende que la razón humana, usada con humildad, claro, Ujú. y aplicada a la observación del mundo, tiene la capacidad de inferir una causa primera, una inteligencia superior detrás de ese orden. De hecho, una de las fuentes que revisamos señala explícitamente que hoy en día es a menudo el pensamiento de raíz católica el que más insiste en defender esta capacidad, la capacidad de la razón para abordar la pregunta fundamental sobre la existencia de Dios. Y ojo, no como un salto de fe inicial y ciego, sino como una posible conclusión, una conclusión a la que la propia razón puede llegar al contemplar la evidencia del orden en la creación. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en esencia? Pues que, según estos análisis, la razón y la fe no tienen por qué ir por caminos separados, que no son irreconciliables. Los argumentos que hemos ido desgranando, basados en la lógica, en la observación del orden natural y también en la crítica a ciertas limitaciones filosóficas sobre el lenguaje, sugieren que la razón misma puede ser una puerta de entrada a las cuestiones metafísicas. Y para algunos, esa puerta señala hacia la posibilidad de Dios. Sí. Y esto nos deja con una pregunta importante, creo yo, para seguir pensando. Si aceptamos que la razón puede detectar un orden en el universo que apunta más allá de lo puramente material, de lo que podemos medir y expresar en hechos simples,
¿qué otras realidades? ¿Qué otras verdades quizás menos evidentes, podrían ser éticas o sobre el sentido de nuestra existencia, por ejemplo, podría la razón empezar a vislumbrar si miramos el mundo y a nosotros mismos con suficiente atención, con apertura? Es algo sobre lo que, bueno, merece la pena darle unas vueltas, ¿no?